Tengan todos muy buenas noches. Les agradecemos por su puntualidad y nos disculpamos por un pequeño inconveniente que nos hizo retrasar un poquito el inicio de la charla. Si pueden mantener sus micrófonos apagados, en unos instantes daremos inicio a la ponencia. Tengan todos muy buenas noches. ISA Sección Estudiantil, Universidad Don Bosco, les saludan todos cordialmente y les agradecen su participación en este webinar titulado Instrumentación y Control Automático en la Industria Azucarera, el cual va a ser impartido por el ingeniero Irving Aguilar, quien es ingeniero electricista graduado de la Universidad Don Bosco. Además, posee 23 años de experiencia en la industria azucarera en El Salvador. Se ha desempeñado en el departamento eléctrico y el departamento de instrumentación, el cual se encarga de la manutención del sistema de control, transmisiones y elemento final de control del proceso de fabricación del azúcar y generación de vapor. El ingeniero Aguilar actualmente se desempeña como jefe del departamento de instrumentación y automatización en el Ingenio El Ángel. Sin más preámbulos, daremos inicio a la actividad. Les solicitamos que puedan mantener sus micrófonos desactivados durante la intervención de nuestro ponente. Si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat o pueden levantar su mano durante cualquier momento de la ponencia. Y si no, al final de la ponencia, pues tendremos un espacio de preguntas para que puedan esclarecer todas sus dudas. Sin más preámbulo, ingeniero, le dejamos la palabra para que pueda iniciar. El ingeniero tiene desactivado su micrófono. Perdón. Sí, pues les decía, muy buenas noches, pues muchas gracias por permitirme participar en un evento muy importante para ustedes. Espero que la presentación, el webinar que he preparado, pues sea de beneficio para ustedes. Lo hago desde el punto de la experiencia que tengo, en tanto tiempo de trabajar en el ingenio. Y pues vamos a comenzar eh, con la presentación. No sé si pueden ver la imagen de la presentación. Sí, ingeniero, se ve la presentación en pantalla completa. Ok. Bueno, como bien les decían, pues anteriormente estoy en el departamento de instrumentación, pues y estoy a cargo de este departamento. Tengo pues 23 años de trabajar en el ingenio y pues vamos a ver muchas de las cosas que nosotros le damos, trabajamos aquí en el ingenio y que puedan ser de interés de ustedes. Bien decía el moderador, pues en cualquier momento que tengan ustedes alguna duda, pues me dicen y pues con gusto pues les respondemos. Con esta presentación, ¿verdad? El objetivo que buscamos pues es básicamente presentar el tema de automatización desde el punto de vista de la fabricación del azúcar. La industria azucarera es, a pesar de que, digamos, por
el país de nosotros, pues que es bastante pequeño, no puede ser que no tenga muchos ingenios, como por ejemplo Brasil, que es uno de los países que más producen azúcar, o la India, por así decirlo, por decirlo, dos, pues a pesar de que somos un país pequeño, tenemos pocos ingenios, pues la industria es muy grande, da mucho trabajo, tanto directo como indirecto, y produce pues uno de los elementos que son muy importantes para la fabricación de muchos productos. Podemos dejar aparte, ¿verdad? Si decir si el azúcar es buena o es mala, pero sí se ocupa en muchos productos que nosotros consumimos. Pues es por eso que pues es bastante importante. Y la industria como tal pues es muy grande. Vamos a exponer los elementos, ¿verdad?, que componen en la actualidad lo que es la automatización e instrumentación en la industria, y también un futuro cercano al cual nos dirigimos, tomando como ejemplo pues siempre el ingenio El Ángel, que es donde yo laboro. Como primer punto vamos a hablar sobre el proceso de fabricación del azúcar. Esto es bastante importante porque es interesante o es importante porque necesitamos conocer este proceso para entender pues las aplicaciones de la automatización y la instrumentación en cada una de las etapas. Luego vamos a ver un poquito acerca del desarrollo de la automatización, son vistazos rápidos, desde el inicio, ¿verdad?, que tuvo el ingenio o la automatización en el ingenio, y los avances que ha tenido a lo largo del tiempo, también en unos vistazos de eso. Vamos a también ver unas aplicaciones. He escogido dos aplicaciones en el ingenio, las cuales tienen tanto la mayor cantidad de instrumentos, ¿verdad?, instalados, y también que el proceso de automatización es bastante, digamos, complejo, y es muy interesante saber de estas aplicaciones. Y luego pues un poco de lo que se espera sea la ruta que tome la industria azucarera, ¿verdad?, en cuanto a la automatización. Para empezar, pues pongo en pantalla un diagrama de lo que es el proceso de fabricación del azúcar. No están tal vez completamente todas las áreas que implica este proceso, pero sí están las principales. Ustedes ven al inicio lo que es el área de molinos. En esta pues hay una división del producto que es la caña, ¿verdad?, y ahí pues se saca el jugo y el bagazo, que es el que ocupamos en las calderas, y luego va el jugo avanzando a través de toda esta ruta hasta obtener a la salida el azúcar como tal, como la conocemos de venta en las tiendas y en los súperes, y o también tenemos azúcar para exportación en la forma de granel. Pero toda esta es más o menos la ruta que lleva el azúcar, y cada uno tiene su proceso y variables bien interesantes de controlar. Entonces vamos a ver uno a uno de estos áreas y los instrumentos que más se ocupan y que puedan ser, como les decía yo, de interés para ustedes, para conocer acerca de este, y vamos a empezar ahora. La primera etapa es la alimentación de caña y molienda. Que sería toda esta parte. Esta, digamos, no es realmente como la primera etapa en el proceso de fabricación de azúcar, porque la primera etapa sería lo que es la recepción, ¿verdad? Es cuando el camión o el tráiler o la rastra, como lo podamos conocer, lleva el azúcar al ingenio. Y esta es pesada, ¿verdad?, para saber la cantidad de azúcar, digamos, de caña que ingresa.
y junto con algunos análisis que realiza el laboratorio que está, digamos, al inicio del ingenio, pues se hace el cálculo del azúcar que pueda traer esa caña y así es como se le paga al productor, al cañero. Pero en esta parte no tenemos nosotros mayor incidencia como automatización, como instrumentación y automatización. Entonces por eso es que yo la dejé fuera. Esta etapa pues es la inicial del proceso, como les estaba diciendo, y la finalidad es preparar la caña para la extracción de su jugo y la separación del bagazo, que posteriormente se ocupará para la generación eléctrica. Esta etapa la definí así como alimentación de caña y molienda, porque en la alimentación de caña nos referimos a lo que es la descarga de la materia prima en unos equipos que llamamos nosotros mesas alimentadoras, y estas mesas alimentadoras junto con otros equipos que se tienen en esta área, pues preparan la caña, la desmenuzan, para ocupar una palabra un poquito más sea conocida por todos, la desmenuza preparándola para que la molienda o los molinos puedan extraer el jugo y separarlo del bagazo. La alimentación de caña, pues tenemos varias, variables que nosotros necesitamos medir y controlar. Entre las variables que tenemos serían variables de nivel. Hacemos controles de nivel de líquidos y sólidos. En los líquidos ocupamos transmisores de presión diferencial, medición de nivel a través de la presión diferencial, y también ocupamos transmisores con el principio de medición sin contacto a través de ultrasonido y a través de radar. Pero como está envuelto no solamente el líquido se extrae de caña, como también el bagazo, entonces en algunos puntos del molino es necesario medir nivel de bagazo. Y entonces este es una aplicación bastante que se ocupa bastante en la industria azucarera, y podríamos pensar que por el tipo de medición tal vez solo en El Salvador, en Centroamérica lo puedan ocupar, pero yo he tenido la oportunidad de viajar a Brasil, también algunos ingenios de Luisiana en Estados Unidos, y es el mismo principio el que ocupan, ¿verdad? Es a través de una medición puntual de nivel, a varios niveles, ¿verdad? O sea, se ponen sensores de medición puntual en manera vertical en el tanque, por así decirlo, en el depósito donde está el bagazo, y a través de métodos capacitivos o métodos conductivos miden el nivel puntual a diferentes etapas, y eso a través de módulos especiales o a través de la programación, si esas señales van al sistema de control, pues generan una medición continua, ¿verdad? Es decir, pasan de mediciones discretas, de varias mediciones discretas, a una medición continua para ejercer labores de control de nivel. También nosotros manejamos en ese punto mediciones de presión, mediciones de temperatura y mediciones de flujo, tanto de principios electromagnéticos como un principio de ultrasonido. La mayoría de equipos en el ingenio, pues para medición de flujo son con este principio de medidor de flujo, como el principio electromagnético. Pero, digamos, esta aplicación que tenemos en el ingenio nos obligaba a ocupar una medición de ultrasonido por la velocidad del fluido. Como sabemos, pues la medición por el principio electromagnético requiere ciertas condiciones, es la palabra, para que el equipo mida bien. Entre ellas está la velocidad del fluido que se va a medir el flujo.
Y esto nos obligó, digamos, pero entonces el flujo que vamos a medir estaba fuera de esas condiciones. Entonces, el proveedor pues nos recomendó la medición de flujo a través de ultrasonido, lo cual nos está trabajando bastante bien. Esta medición es una medición de agua para limpieza, ¿verdad? Y es a una gran presión, entonces la velocidad de flujo en esa tubería pues era bastante alta y pues nos obligaba a usar ese método de ultrasonido. Luego de que la caña pues es dividida, por así decirlo, ¿verdad?, entre el bagazo y el flujo de entre el bagazo y el jugo de caña, ¿verdad?, es separada, y pues el flujo o el jugo va hacia un área que le llamamos preparación de jugo, y el bagazo va al área de calderas. Nos vamos a ir por el lado del jugo. En esta preparación de jugo nos sirve, ¿verdad?, para condicionar este jugo y darle ciertas características idóneas antes de la etapa de clarificación, que es la siguiente etapa. Acá en esta preparación de jugo, pues, bueno, podríamos decir que la etapa de clarificación es una etapa bien importante, pero para que funcione bien esa etapa necesita ciertas condiciones el jugo, entre ellas temperatura, flujo y acidez. Todas esas variables tienen que estar controladas para que la próxima etapa de clarificación sea óptima. Entonces tenemos en esta área pues mediciones de nivel, de temperatura, ¿verdad?, que es el control que les decía yo que es muy importante. Controles de flujo, aquí sí, a través de medidores de flujo de principio electromagnético, y la medición de pH para tener controlada esa variable también. El control de pH se hace a través de la aplicación de una lechada de cal al jugo. Con esto se trata de controlar, anda por 6.8, 6.7, más o menos el set point que se busca de acidez. Se busca un flujo constante, ¿verdad?, y una temperatura también constante. Las temperaturas digamos, que se buscan están arriba de lo que realmente trae el jugo del molino. Entonces, ¿cómo elevamos esa temperatura en esta área? Esa la hacemos a través de intercambiadores de calor. Tenemos de dos tipos en esta área. Tenemos intercambiadores de calor líquido-líquido y vapor líquido. El líquido-líquido significa que el fluido que está proporcionando la energía suficiente para elevar la temperatura del jugo es, por ejemplo, agua de condenso en este caso, y en los vapor líquidos pues es vapor de agua, ¿verdad?, el que digamos entrega parte de su energía al jugo, y con esto pues nosotros elevamos la temperatura al valor necesario para que el proceso de clarificación tenga buen fin. La clarificación, pues, digamos, recordándonos pues, del diagrama, pues ya pasamos por el área donde, digamos, que le decíamos preparación de jugo, ¿verdad?, que es, digamos, que es esta parte. Aquí están los calentadores, y llegamos a la parte de clarificación. En la etapa de clarificación, pues se produce una separación de la parte líquida rica en sacarosa de los sólidos que contiene el jugo de caña. Recordemos que la caña, pues, como ustedes la ven en las rastras, pues trae mucha suciedad que viene del campo. Trae tierra y un número de sólidos adheridos.
y pues cuando sale o cuando es dividida o cuando es separado el bagazo del jugo, pues esos sólidos ahí van. Entonces, en la clarificación, el elemento principal de la área de clarificación es un clarificador, por así decirlo. Es la que sirve para hacer esa separación. ¿Cómo se separa esos sólidos? Pues el clarificador básicamente ocupa el principio de decantación, y es que al jugo pues se le aplica un material llamado floculante, el cual hace que los sólidos se aglomeren y pues sean más pesados, por así decirlo, para ocupar una palabra, sean más pesados que el líquido y decanten y se vayan al fondo. Y entonces de esa manera el jugo pues queda limpio y ya puede seguir a la siguiente etapa. Igual pues ahí tenemos en esa área controles de nivel, controles de temperatura. La mayoría de elementos de medición de temperatura nuestros son del tipo de RTD. Solamente en el área de generación de vapor pues tenemos termocuplas tipo K, pues por las altas temperaturas que manejamos. Tenemos mediciones de flujo, de presión y de acidez. El área de evaporación es la encargada de reducir la cantidad, que es la siguiente etapa, ¿verdad? Es la encargada de reducir la cantidad de agua del jugo clarificado, obteniendo un líquido alto en azúcares, el cual se utilizará para la producción del azúcar tal como la conocemos. Volviendo al diagrama, que seguimos viendo, estos evaporadores, así como aparecen en el diagrama, así son. Es como una especie, podríamos decir, ¿verdad? Yo siempre pongo ese ejemplo, es como una especie de ollas a presión, en la cual el jugo va pasando del primero al segundo y al tercero. La ruta del jugo es en serie. Y esto pues trabaja de la siguiente manera, pues en el primero pues tiene el jugo una determinada cantidad de agua, pero al hervir en la primera olla, por así decirlo, se evapora una cantidad de esa agua y pasa al siguiente evaporador a través o por método de gravedad, ¿verdad? Por simple gravedad, pasa al siguiente, y así en cada etapa va entregando este jugo una cantidad de agua hasta llegar al final ya con una relación digamos, de agua que sea mucho menor que al inicio. Nosotros manejamos 15 evaporadores, ¿ya? Son 15 etapas, por así decirlo, en las cuales el jugo pues va entregando parte de esa agua. Aquí ya empezamos a ver también muchas otras técnicas de medición diferentes a las que ocupamos en las áreas anteriores. Estas mediciones de nivel, las mediciones utilizadas acá son las de nivel, temperatura, flujo por método electromagnético, que ya les hemos ocupado en las anteriores etapas, pero también medimos presiones negativas, o sea, es decir, vacío. El vacío se ocupa en el área o en la industria azucarera bastante, porque pues ayuda a que nos ayuda a que los líquidos hervan a diferentes temperaturas como la hicieran a presión atmosférica. Entonces esa es una digamos, como ayuda que se le da al proceso, manejando en algunos puntos la presión negativa, además de otras situaciones, ¿verdad? Pero digamos, esa es una de las ayudas que pueda tener el proceso. Y también medimos los sólidos disueltos. Los sólidos disueltos se refiere a la cantidad de azúcar que hay en un determinado líquido. Nosotros ocupamos la unidad de ingeniería llamada BRICS. Esa unidad de ingeniería que mide o que nos da la idea, que nos informa de los sólidos disueltos en un líquido.
Y ocupamos acá dos principios para medir esos sólidos disueltos. Es a través de microondas y la otra es a través de presión hidrostática. El microondas básicamente es un equipo que tiene dos antenas, ¿verdad?, que está inmerso en la solución que vamos a medir los sólidos disueltos, y una antena es la emisión, el emisor, y la otra antena es el receptor. Y lo que hace la electrónica o el transmisor, el que evalúa las señales, es evalúa ¿cómo se llama?, la reducción de la amplitud de la señal que salió, y también la frecuencia, ¿verdad?, de la señal, de cómo salió, cómo llega. Entonces, en base a esas dos mediciones, la reducción de la amplitud y a la variación de la frecuencia de la señal, pues él mide los sólidos disueltos en el líquido. Y la presión hidrostática, pues ustedes saben, es un método bien sencillo, ¿verdad?, y que funciona bastante bien. Vino un técnico de Alemania y pues no conocía ese sistema, parece mentira, ¿verdad?, porque es un sistema, un método bastante antiguo, pero se sirve bastante. Este método que se utiliza es a través, es sabiendo nosotros que, digamos, si tenemos un líquido en un recipiente, la columna de ese líquido tiene una presión, por ejemplo, está ejerciendo una presión en el fondo, y esa depende de la densidad de ella, ¿verdad? Entonces, si nosotros cambiamos la densidad de ese líquido, la presión en el fondo va a ser diferente. Entonces, nosotros ocupamos ese método para determinar los sólidos disueltos, porque a medida que el líquido va teniendo más sólidos disueltos, es decir, su densidad va cambiando, entonces va cambiando la presión al fondo del muestreador que tenemos, y entonces así hacemos una relación entre los sólidos disueltos y la presión hidrostática en ese punto. Y pues así también medimos esta otra variable que es muy importante, una de las más importantes en esta etapa. Luego sigue la etapa de cristalización. Vea que ya tenemos un líquido muy alto en sacarosa, y por medio de las mediciones y el control automático vamos a generar los píxeles de azúcar, pues así como los conocemos en el supermercado, ¿verdad? Pero también hay muchos clientes del exterior principalmente. Nosotros le vendemos azúcar, hemos vendido a Taiwán, China, a Estados Unidos también, y a veces los clientes nos piden características especiales en cuanto al grano, en cuanto al color, y otras características que nos vamos a mencionar acá. Entonces, el sistema de control automático es muy importante en este proceso, porque nos sirve para dar las características que los clientes nos piden. Acá también tenemos mucha medición, mediciones de nivel, de temperatura, flujo. Tenemos mediciones de peso, ya que utilizamos, el peso del azúcar para poder vitaminar el azúcar con vitamina A. Esto por norma salvadoreña, ¿verdad? Tiene que ir con un determinado nivel de vitamina, y entonces básicamente lo que hacemos es, tenemos una báscula en línea, en una banda por donde pasa el azúcar. Esta báscula en línea pues lee el flujo de azúcar que está pasando, y pues eso se manda a otro equipo, ¿verdad?, que contiene un variador de frecuencia, y pues se dosifica la vitamina necesaria de acuerdo a la cantidad de azúcar que va pasando. Aquí también hacemos mediciones de sólidos disueltos. Ocupamos la técnica que les mencionaba anteriormente, llamada microondas, pero también ocupamos otro principio de medición, que es el de refractómetro, el índice refractométrico, que básicamente ocupa el índice de refracción que se da en un cristal, del equipo de medición, que este índice de refracción pues varía de acuerdo a los sólidos disueltos que tiene
el líquido en contacto con el medidor. Entonces, en base a ese cambio en el índice de refracción, pues hace una relación el transmisor y nos proporciona la información de los sólidos disueltos con el que está en contacto. Igual manejamos presiones positivas y negativas. Y por último, ya que tenemos ya los cristales de azúcar formados, tenemos que separarlos de aún una parte líquida que contiene esta mezcla, ¿verdad? Porque ya cuando se producen los granos de azúcar, pues contienen una parte líquida. Entonces, en esta parte en esta etapa de la fabricación, a través del principio de centrifugación, se separa los granos de azúcar de la parte líquida. Básicamente podríamos pensar en una taza, ¿verdad?, en la cual está girando a alta velocidad, donde se deposita el azúcar. Y este azúcar, por la alta velocidad a la que gira la taza, pues digamos, por la fuerza centrífuga, se pega a la pared de la taza. Y esta taza tiene o contiene pequeños orificios, ¿verdad?, en la pared, lo cual permite que el líquido sea extraído, pero no los granos. Y entonces, a través de este método, se separa el azúcar, ¿sí?, tal cual la conocemos, del líquido presente todavía en la mezcla. Luego este azúcar pasa a una estación de secado, ¿verdad?, en la cual pues se le extrae la humedad y ya se embolsa o se deposita a granel, como en algunas ocasiones sucede. Aquí es poca digamos, no es que no sea importante, pero básicamente son estas dos mediciones las que ocupamos, que es la temperatura y de presión. Y tenemos la etapa de generación de vapor y energía eléctrica. Esta etapa es muy importante, ¿verdad?, porque, bueno, nos podemos a pensar todo ese proceso que hemos llevado del azúcar, ¿verdad?, para quitarle el agua en exceso al flujo para formar los cristales. Todo eso necesita energía, y entonces la energía es a través de la aplicación de calor, y esa es proveída por el vapor de agua, y esta proviene de turbinas, que son las que mueven los generadores eléctricos, que se alimentan del vapor generado a través de la quema de bagazo. Y aquí tenemos en esta área de generación de vapor muchas mediciones. Tenemos mediciones de presión de todo tipo, de lo que hemos estado hablando anteriormente. Tenemos mediciones de temperatura, tanto de contacto a través de termocuplas, como a través de termómetros por medios infrarrojos. Tenemos mediciones de flujo, tanto electromagnéticos como también bajo el principio de presión diferencial. Es otra forma de medir flujo, a través de la presión diferencial que pueda existir en este tipo de medidores. También tenemos mediciones de nivel, con luz hidrostática y radar. Manejamos también mediciones de posición lineal, ¿verdad?, de compuertas. Y pues con esto terminamos todo el proceso que tenemos dentro del ingenio, tanto en la fabricación de azúcar como en la generación de vapor. Vamos a pasar al punto de desarrollo de la automatización. El desarrollo de la automatización comprendió, digamos, fue ejecutado ese desarrollo en todos los integrantes de un proceso en el cual se está controlando una variable.
yo siempre he puesto el ejemplo digamos, de un control de proceso, así, es a través de tres elementos. Tres elementos básicamente forman un control de proceso. Los transmisores, que son los que se encargan de medir las variables físicas que nosotros necesitamos controlar. Estos transmisores proveen información a los controladores, ¿verdad? Que pueden ser PLCs, sistemas de control distribuido, ¿verdad? Y las decisiones que toma el sistema de control distribuido del PLC van hacia un elemento final de control, el cual ejecuta o trata de controlar la variable. Estos elementos finales de control pues pueden ser de distintos tipos, pero todos y cada uno de estos tres elementos fueron desarrollándose a través del tiempo para ganar eficiencias o para poder controlar mejor las variables. Y por eso colocaba esto acá, que la exigencia de mejora del proceso de fabricación del azúcar, ¿verdad? Hablando de nuestra industria, nos obligó a las actualizaciones de los elementos de medición de la variable física, los transmisores, ¿verdad? Y esta ruta nos llevó de transmisores cuya respuesta era a través de medios neumáticos, luego a través eléctricos, que es el 420 miliamperios que todos conocemos, y luego a través de buses de campo, que es la manera digital. Aquí tenía una imagen, ¿verdad? de un equipo que funcionó aquí en el ingenio. Yo no lo vi funcionar, ¿verdad? Pero las personas un poco más antiguas, hay un obrero de la parte de instrumentación que tiene muchos más años que yo de trabajar aquí en el ingenio. Sí lo vio trabajar, ¿verdad? Es estos famosos levetroles, los cuales pues hacían una medición, veamos en de nivel a través de un vaso comunicante, y pues inmediatamente conectado a él estaba el control, un controlador, y este proveía una señal física, perdón, una señal de presión de aire entre 3 a 15 psi para controlar el elemento final de control, ¿verdad? Entonces, estos fueron los inicios de lo que fueron los transmisores que conocemos hoy en día, ¿verdad? Pero todo era a través de neumáticos. Ahora, en la actualidad, y vamos a hacerle propaganda a esta marca, pero es lo que, digamos, la imagen que tenía a disposición. Ahora los transmisores pues ya tienen muchas más formas de comunicarse, ¿verdad? Como les decía bien, a través de 420 miliamperios que señala la señal eléctrica, o a través de buses de campo. Estos pueden ser todos los que pues, podemos conocer hoy en día, pues, a través de Profibus, a través de Modbus, Fieldbus, tantos buses de campo que existen ahora. Y la programación, hasta hace poco, pues era a través de handheld, o sea, a través de un equipo electrónico que se conectaba al transmisor, y ahí se podía, digamos, calibrar, ajustar o diagnosticar. Pero ya los más modernos pues ya traen Bluetooth, como de esta marca Vega, que es una marca que se especializa bastante en nivel, y pues ya tiene su aplicación, la cual usted puede bajar en el celular y comunicarse con el transmisor, y pues ahí le da información tanto del estatus de él, alarmas, diagnósticos, configuración. Entonces el salto ha sido bastante largo a través de estos 23 años que tengo yo de trabajar en el ingenio. He podido ver ese avance, y pues es bastante lo que se ha caminado en bien, ¿verdad? Para la automatización de la industria azucarera. Como bien hablábamos, los encargados de tomar las acciones sobre las variables físicas medidas
son los controladores. Vean. Y pues estos evolucionaron tanto en sus entradas y sus salidas y en las formas en las cuales ellos distribuyen en el campo estas. Nosotros nos ocupamos un sistema de control, un DCS llamado Delta V. ¿Verdad? Es un sistema de origen norteamericano, el cual pues ya tenemos, bueno, si yo tengo 23 años, bien tiene eso, unos 25 años de estar trabajando aquí en el ingenio. No, mejor dicho, unos 20 años de estar trabajando en el ingenio. Este sistema de control distribuido, ¿verdad? Que es el Delta V, igual ha tenido un desarrollo. Y el origen, digamos, de los primeros controladores y los que tenemos nosotros más distribuidos en nuestra planta son de la distribución clásica, ¿verdad? A través de una fuente, un controlador y las tarjetas de cierto tipo, pues discretas, como señales discretas, así como señales analógicas o de buses de campo. Pero digamos, esto es bastante rígido, ¿verdad? Porque pues si tenemos una tarjeta a la cual se le ha dañado un canal, pues, y no tenemos más canales en los cuales asignar nuevamente la señal proveniente de los transmisores para que pueda seguir trabajando el control, pues es necesario cambiar toda la tarjeta. Entonces, esta gente de Delta V, y también hay otros fabricantes que ya tienen cosas similares, trabajaron en un nuevo hardware, el cual tienen es como de este tipo. Y la ventaja de este hardware, bueno, además de que puede ser colocado en cualquier parte de la planta y comunicarse a través de fibra óptica con el controlador, ¿verdad? Tiene redundancia, ¿verdad? Redundancia de comunicación para hacer más seguro el equipo. Y los canales son individuales. Esta parte que ustedes ven en la izquierda de la pantalla, pues es un canal. Y estos son introducidos en esta, digamos, como tarjeta, por así decirlo, individualmente. La ventaja de este equipo nuevo, ¿verdad? Nosotros ocupamos en uno de nuestros últimos proyectos, de hace más o menos unos 6-7 años. La ventaja de este nuevo hardware es que cada canal es individual y puede ser combinado el tipo de entrada o tipo de salida. Es decir, que aquí puede haber, digamos acá en esta imagen que estoy señalando, puede haber una entrada y a continuación una salida. Aquí puede haber una entrada analógica, aquí puede haber una entrada discreta, una entrada de termocupla. Entonces, digamos, la adición de nuevas señales es muy fácil. Y el reemplazo de ellas también, porque puede ser reemplazado en caliente, no es necesario digamos, poner en stop el controlador o cualquier situación. Siempre se hace en caliente. Entonces esto nos ha venido a ayudar mucho en ese nuevo proyecto, en ese proyecto que hicimos, perdón. Y es un claro ejemplo pues del desarrollo que han tenido los controladores, parte de hardware, además pues del software, ¿verdad? De control, que ahorita pues no lo veríamos, pues nos extenderíamos demasiado. Y por último, pues los elementos finales de control también se desarrollaron, ¿verdad? Para cumplir las nuevas exigencias. Igual, tanto las válvulas neumáticas, que son de los elementos finales de control más utilizados, así como los variadores de velocidad, pues que nos sirven para controlar motores eléctricos, y estos motores eléctricos controlar ventiladores, bombas, pues todos ellos sufrieron avances. Inicialmente, pues, y todavía se ocupan
¿verdad? Porque son más baratos. Los posicionadores electroneumáticos que nos sirven para controlar las válvulas que controlan las variables de las que hemos estado hablando. Estos sufrieron también avance, ¿verdad? Y los iniciales ocupaban pura neumática para hacer su trabajo. Básicamente, como su nombre lo indica, el posicionador se encarga de asegurarnos de que la válvula se coloque en la posición que nosotros queremos o el controlador quiere o ordena. Entonces, este electroposicionador hace esa función y, como les decía anteriormente, eran puramente neumáticos y se siguen ocupando. Básicamente por dentro tienen esta es una imagen tipo, ¿verdad? de cómo son por dentro, y ustedes ven que son puras piezas metálicas que trabajan en conjunto para hacer el posicionamiento de la válvula como la quiere el control. Pero a medida avanzado la tecnología, pues los posicionadores migraron a ser digitalizados, y este es uno de los ejemplos. Nosotros ocupamos bastante la válvula de marca Fisher y el posicionador inteligente, como así se llaman ahora. El modelo de ellos es el FieldView, y estos ya son totalmente digitalizados, ya no son neumáticos. Con esto se ganó que el posicionamiento de las válvulas fueran más exactos y por lo tanto el control más fino. También, al ser digitalizados, al ser microprocesados, ellos pueden proporcionar mucho diagnóstico al control. Pueden proporcionar la temperatura de su electrónica, ¿verdad? Para estar vigilando cualquier daño. Pueden hacer un feedback de la posición de la válvula, cosa que no se tiene en los posicionadores electroneumáticos. Puede hacer un feedback de las veces o de las cantidades de accionamiento que ha tenido la válvula, que puede servir para el mantenimiento de la válvula, y muchos otros diagnósticos. Esto lo hace a través de medios de comunicación digital. Entonces, como vemos, el avance también de esta parte de un sistema de control, que son el elemento final de control, estoy redundando ahí, pero es así, ha tenido un gran avance, y todos esos avances los hemos visto en la industria, no solamente en la industria azucarera, sino que también en muchas otras. Ahora llegamos a este otro punto que había preparado, es acerca de aplicaciones de interés. Estas aplicaciones, vamos a hablar de dos aplicaciones, que son la de generación de vapor, es decir, las calderas, y también vamos a hablar acerca de los tachos. Los tachos es un elemento importante en el área de cristalización, que pues lo vamos a ver después de esto. Las calderas, ¿verdad? Ponemos acá, que son importantes para la planta, pues proveen el vapor de agua utilizado para generación de energía eléctrica utilizada en la planta. El vapor de escape proviene de la turbina que mueve el generador, y este vapor es utilizado para el proceso de fabricación de azúcar. Las calderas en la industria azucarera son calderas bagaceras, son por lo tanto alimentadas con biomasa. Es decir, que la caldera, pues, su alimento para generar calor y pasar agua a un estado de vapor utiliza bagazo. Hay calderas en otras industrias que pueden ocupar fuel oil, ¿verdad? Pueden ocupar alcohol, como en Brasil algunas calderas ocupan alcohol, pero las calderas en las industrias azucareras ocupan bagazo. Y aquí tengo un esquema, ¿verdad? Que no es el esquema que nosotros tenemos en nuestras calderas, ¿verdad?
pero así es de complejo el de nosotros, en el cual vemos la cantidad de instrumentación que puede ocupar un equipo de estos. Nosotros tenemos 2 calderas de alta presión, una de 1500 psi con un vapor a temperatura de 525, 530 grados centígrados y un flujo de vapor máximo de 320 toneladas por hora. Y tenemos otra caldera de 900 psi con una temperatura de vapor de 510 grados y 100 toneladas hora de vapor. Podemos ver acá, pues, toda la gama de instrumentación que puede tener un equipo de estos. Para ver algunos ejemplos, como bien les decía, la caldera toma agua y la convierte en vapor para alimentar la turbina y por lo tanto esta tiene que ser medida. Tenemos equipos de medición de flujo. Este símbolo es una placa de orificio, que es una forma de medir el flujo, tanto en agua como en vapor. Pero esta agua que es introducida a la caldera, pues, tiene que ser controlada. Pues tenemos acá la válvula que controla esa agua. Tenemos aquí más mediciones de flujo. Esta parte que vemos acá es la llamamos domo de la caldera. Es donde realmente se hace la transformación del agua a vapor. Es decir, aquí coexiste tanto agua como vapor. Esta parte de la caldera es la que contiene básicamente la presión que les mencionaba en una caldera de nosotros, pues 900, y en la otra caldera 1500. Aquí se vigilan los niveles, ¿verdad?, a través de un transmisor de presión diferencial. Y por ser equipos que manejan altas presiones, pues se manejan muchas veces transmisores o duplicidad de transmisores, ¿verdad?, para tener 2 mediciones, 3 mediciones, y así asegurarnos que el control siempre va a tener en la visualización de la variable, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de que se pierda la señal del transmisor y perdamos control sobre nuestro proceso. Entonces es por eso que nosotros vemos pues acá instalado el medidor de nivel, ¿verdad?, y acá tenemos otros 3. Eso depende de la configuración de la caldera y del fabricante. Tenemos duplicidad aquí de transmisores de presión, ¿verdad? Todo esto, como están viendo, pues maneja la simbología ISA. Y aquí vemos más mediciones de temperatura. Estas son posicionamientos, ¿verdad?, mediciones de posición. Esto que vemos acá es un atemperador. Es una forma de control del vapor de agua que sale de la caldera. Es decir que, por ejemplo, el vapor que necesita el turbogenerador, digamos, para el caso de la caldera de mayor presión que tenemos, él la debe tener, o la entrada de vapor debe de ser de 525 a 530 grados centígrados. Y si esa temperatura se sale de ese rango, pues pueden suceder 2 cosas. Lo primero es que puede verse afectada la eficiencia de la turbina, ¿verdad?, y no generar la potencia que es necesaria para el generador. Pero también se puede dar el caso de que si la temperatura es muy baja, puede haber un arrastre de agua en el vapor y dañe las jalaberas de la turbina, o si es muy alta, pues también puede haber daños dentro de los jalaberas de la turbina. Entonces el atemperador básicamente lo que hace es, por medio de aplicación
de agua al vapor proveniente de la caldera. A través de esta agua pues logra controlar la temperatura, adecuándola para que sea ideal a las necesidades del generador. Entonces ven ustedes acá la cantidad de mediciones y controles que maneja este tipo de equipos ya en las dimensiones en las que manejamos en el ingenio. Para que se hagan una idea, la caldera más grande de nosotros pues tiene casi 30-40 metros de alto. Es un equipo muy grande. El otro aplicación que es muy interesante en el área en la fabricación del azúcar son los tachos. Estos tachos, ¿verdad?, son como, igual son depósitos metálicos en los cuales se deposita o se alimenta digamos, el líquido que salió de evaporación. Se recuerdan que de las áreas que componen el proceso está el área de evaporación, la cual extrae el agua ya del líquido clarificado, preparándola para la fabricación del azúcar. Entonces esos líquidos es alimentado en estos tachos, ¿verdad? Para hacer, digamos, la explicación más sencilla, es alimentado en estos tachos, y aquí en estos tachos es donde se hace, a través de un método que se llama cristalización, los cristales de azúcar. Y la automatización es importante porque necesitamos controlar el crecimiento de los granos de azúcar, ¿verdad?, para que sean uniformes, para que tengan las características adecuadas y en la cantidad que se requiere, ¿verdad?, para que la producción que se espera pues sea la adecuada. Aquí tenemos una imagen de los tachos, de un tacho. Los tachos hay de dos tipos. Hay tachos en los cuales le llamamos continuos porque la alimentación del tacho es de manera continua, vale la redundancia. Pero también hay tacho batch, como este, donde se alimenta una determinada cantidad de producto, se descarga y de ahí se vuelve a alimentar de producto para continuar otra producción de granos. Estos tachos, pues, como ustedes pueden ver, tienen un control de alimentación a través de la válvula, ocupan vapor de agua, así que también tienen un control de presión de vapor. Se les mide la temperatura porque es importante para la obtención de los granos. Este es uno de los equipos que les decía yo que se ocupa al vacío, se ocupa con presión negativa al interior, y pues para ello tiene un control de presión, un control de vacío. Al igual, ¿verdad?, tiene una medición de Brix, o sea, de los sólidos disueltos en la mezcla que está allá adentro, para también lograr un control de ello y obtener los granos adecuados. Es para mí una de las partes más importantes, y que a pesar de que quizás tenga menos mediciones que las calderas, pero el control automático tiene que ser bien fino para que el grano se obtenga de la mejor manera. Es bastante interesante el funcionamiento de un tacho. Luego de ver esto, pues es lo que nosotros tenemos en el ingenio, ¿verdad? Como les decía yo, a través de estos años he logrado ver todo el cambio de la industria. Desde que utilizaban métodos mecánicos, digamos, para alimentar el bagazo en las calderas, hasta ahora que se ocupan variadores de frecuencia para que la alimentación sea automática y mejor dosificada. Pero ahora, digamos, estamos dándonos cuenta de que ya esto, digamos, ha llegado como a un tope.
¿verdad? Siempre se busca la eficiencia en todos los puntos para poder obtener mejor ganancias para los inversores, ¿verdad? Para los integrantes de la junta directiva, que al final son los que proveen el dinero para que podamos seguir nosotros elaborando y para poder seguir produciendo. Vean, siempre se busca la eficiencia. Entonces ahorita, digamos, es como que ha llegado un tope en el cual, pues, por ejemplo, ya no hay, hablando de El Salvador, pues no hay ya muchos campos donde poder, digamos, seguir cultivando la caña de azúcar. Y también, digamos, los procesos están bastante controlados. Entonces, se ha tenido que buscar otras, digamos, fuentes para poder mejorar el proceso y poder obtener como más ganancias y poder también tener mejor calidad de azúcar. Entonces decidí pues poner este apartado que le llamé así, o sea, donde se dirige la industria. Y básicamente nos vamos envolviendo en este concepto de la industria 4.0, que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en Brasil siempre un referente para la industria azucarera centroamericana. Hay otros países que también tienen bastante tecnología, son también muy importantes, como Australia, la India, pero en particular el ingenio siempre he puesto la vista en Brasil, ya que ellos tienen la industria muy desarrollada, no solamente en la producción de azúcar a partir de la caña, sino que también de etanol. Entonces ellos han desarrollado tecnología propia, tecnología apropiada para la industria azucarera. Pues nosotros estamos atentos a todo lo que sucede allá. Entonces ellos ya están embarcados en lo que es la industria 4.0. Y conseguí este diagrama que me pareció a mí bastante representativo. Y mencionaban ellos, bueno, si hay una industria 4.0 es porque existió la 1.0, una 2.0, una 3.0. Y aquí están detalladas las características de cada una de ellas. Creo yo que nosotros, muchos de los que de mi edad, estamos incluidos en esto de la automatización, estuvimos básicamente en lo que es la industria 3.0. Y eso es lo que tiene que ver con la automatización, el uso de las computadoras, pero ahora, al igual que muchas otras industrias, la industria azucarera en Brasil ya está hablando de la comunicación de todos los equipos entre ellos, sistemas de control inteligente, la optimización, que más o menos vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces están embarcados ya ellos en esta industria 4.0. Es un punto en el cual nosotros como ingenio pues estamos ya viéndolo, para embarcarnos en ella y poder mejorar nuestro proceso y, como les decía yo, proveer más ganancias a la empresa, pues también dar mejores productos pues a los que nos compren azúcar, ¿verdad? Que son básicamente las industrias que ocupan o que producen como gaseosas, jugos, las panaderías, que hacen panes, y en el exterior pues las refinerías, ¿verdad? Que también hacen a partir del azúcar muchas veces que produce un ingenio a nivel, digamos, centroamericano, la ocupan para hacer azúcar refinada. Nosotros también tenemos una refinería, pero es mucho más pequeña y a veces mucha del azúcar que nosotros producimos va hacia el exterior para refinerías más grandes, las cuales producen azúcar refinada. Como bien les decía, la propuesta de la industria 4.0 es revolucionar la manera con que los productos y servicios son generados, conectando y optimizando todas las cadenas de valor, ¿verdad?
con el uso intensivo de la tecnología digital. Esto que me pareció muy interesante, pues ya en el 2012 se escuchaba esto de la industria 4.0, pero fue enfocada básicamente a la industria de la manufactura. Decían estas personas de Brasil, pues que fue bastante aplicado en la fabricación de los automóviles, pero que nuestros procesos, como la fabricación del azúcar, son muy diferentes a lo que es la industria de manufactura, pero sí se les pueden ser aplicados los conceptos de industria 4.0 o digamos las tecnologías que tienen que ver la industria 4.0 al proceso de fabricación del azúcar. Tengo este cuadro donde podemos ver las diferencias, ¿verdad? En lo que es la industria manufacturera y la industria de procesos. Y es que la principal diferencia es, nos hablaban que la industria, perdón, que la materia prima en la industria manufacturera, pues, digamos, poniendo siempre de ejemplo la fabricación de autos, es que muchas de las piezas, ¿verdad?, de montaje ya las reciben hechas, ya pasaron, digamos, un control como de calidad y es como más de, por así decirlo, de armar, mientras que la industria de procesos, como la industria azucarera, su materia prima es muy variable. Recordemos que la caña de azúcar básicamente pues, es una planta. Ella depende de muchas variables climatológicas, como el sol, el viento, ¿verdad?, la humedad del suelo, para ella crecer. Y es entonces que nosotros podemos vivirlo pues, en los ingenios, que no todos los años la caña viene igual. ¿verdad? Entonces, la adaptabilidad que tiene que tener una industria como la de nosotros al cambio cambio constante de la materia prima tiene que ser grande. Entonces, nos decían que como digamos el desafío de una industria como la de nosotros es disminuir, ¿verdad?, o convivir con la variabilidad de la carga. Y esto se soluciona a través de implementar controles inteligentes que pueden reducir la variabilidad en la industria. Hablan bastante de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿verdad?, ya a los procesos de producción, de operación y de mantenimiento. Y más que todo es este punto el que, digamos, están ocupando bastante en Brasil, que es la optimización en tiempo real, que vamos a hablar más adelante. Este es un cuadro que también me pareció importante mostrarles, ¿verdad? Yo creo que muchos puede ser que lo conozcan, que son las tecnologías asociadas a la industria 4.0. En ellas, entre ellas estamos la asociación o la integración de los sistemas, ¿verdad? Eso nosotros lo estamos viviendo actualmente en el ingenio, ¿verdad? Tenemos tanto sistemas de control en planta como sistemas de, digamos, de bases de datos en laboratorios y también en la red administrativa. Ya logramos nosotros la integración de esa información, de esos dos o tres amplios grupos, y pues nosotros tenemos información que proviene, por ejemplo, del área de laboratorios en los sistemas de control en planta, así como ellos tienen información de nosotros en tiempo real en las terminales de ellos. También tiene que ver bastante, o las tecnologías asociadas a esta industria, lo que es la seguridad cibernética. Igual nosotros ya estamos embarcados en la actualidad en este punto. Y nuestro sistema de control que les mencionaba yo, que es el más grande, digamos, el que tiene como el 80% del control de la planta, que es este sistema Delta V, pues ya estamos aplicando la seguridad a través de antivirus y un montón de otras cosas para asegurarnos de que
no tengamos ningún problema en el desarrollo de nuestro proceso. Y así, pues, aquí podemos ver otras partes, tecnologías asociadas a este nuevo futuro que tenemos en la industria. Aquí también les coloqué, pues, esta parte de la optimización de procesos. Estos dos párrafos que les voy a mencionar, que les voy a compartir, pues son muy importantes, ¿verdad? Porque nos dice que la optimización de procesos es el método de elección para mejorar el rendimiento en los procesos industriales, considerado durante mucho tiempo como una herramienta atractiva, pero solo aplicable a problemas académicos. La optimización se ha convertido ahora en una herramienta viable tecnológicamente. Aún así, dice, una de las fortalezas de la optimización también puede ser percibido como una debilidad, ya que a los ingenieros a veces les puede resultar difícil obtener una formulación matemática para resolver sus problemas prácticos. Además, dice, incluso cuando los modelos del proceso están disponibles, la presencia de discrepancias entre el modelo de la planta y las perturbaciones del proceso hacen que el uso directo de entradas, bueno, aquí está mal descrito, pero básicamente lo que nos dice en esta parte es que anteriormente, ¿verdad? Igual nosotros lo vivimos, hacían un modelaje de la planta a través de cálculos matemáticos y se le introducía de manera, digamos, a través de datos fijos, datos a ese modelaje, y se obtenían resultados. Pero ahora, dice, ha surgido el campo de la optimización en tiempo real, ¿verdad? Para ayudar a superar las dificultades del modelaje mencionado. La optimización en tiempo real, o RTO, ¿verdad?, integra las mediciones de procesos en la optimización. De manera que la optimización de los procesos no se basa solamente en el modelo, ¿verdad?, matemático, sino que también en las mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí esto no me quedó bien, definitivamente, pero básicamente es que ahora se está trabajando bastante en Brasil en el sentido de sacar modelos matemáticos de la planta y alimentarlos con mediciones que provienen de los sistemas de control y obtener resultados de ese modelaje matemático en tiempo real, lo cual ayuda a adelantarnos, ¿verdad?, a los posibles problemas o eventos que se puede dar durante la planta y actuar con suficiente antelación, ¿verdad?, para solucionarlos y que el proceso se mantenga lo más estable posible. Básicamente es esto es lo que se refiere a lo que es la optimización en tiempo real. Nosotros conocimos más o menos, sabemos más o menos de unos 60 ingenios en Brasil que ya están ocupando esta tecnología, y pues ellos mencionan de que pues tienen un mejor proceso, un proceso más estable y por lo tanto mejores ganancias, ¿verdad?, porque hay menos paradas de proceso y el producto es mucho mejor. La industria 4.0 pues básicamente ofrece, de acuerdo a lo que mencionan las personas de Brasil, pues ofrece reducir costos en la manutención de un 10 a 40%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la industria 4.0 no solamente implica el proceso, sino que también el mantenimiento predictivo, y es ahí donde puede influir en los costos de manutención. También ofrece, digamos, reducir el consumo de energía de 10% a 20%, entre 10% a 20%, y aumentar la eficiencia de la planta de trabajo entre un 10 a un 25%. Entonces, es un punto en el cual nos
hemos fijado, ¿verdad? Y como les decía, es hacia donde nos dirigimos, creo yo, en la industria azucarera, en especial el ingenio, para buscar la mejora del proceso y poder generar mayores ingresos a nuestra planta, pues, y continuar creciendo. Con esto pues doy por finalizada la presentación. He tratado pues, de hacer una reseña de todo nuestro proceso, pero yo que pues he obtenido algún tipo de conocimiento acerca de nuestra industria y de cómo la automatización y la instrumentación pues ayuda a controlar los procesos a proporcionar a nuestros clientes con un azúcar de calidad, ¿verdad? No sé si hay pues alguna pregunta de parte de los asistentes. Muchas gracias, ingeniero Aguilar, por su valioso aporte. En estos momentos, pues, como mencionaba el ingeniero, tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que si tienen alguna duda pueden escribirla por el chat o pueden levantar su mano para que les demos el micrófono. Para comenzar, pues yo quería hacerle la pregunta, ya que usted tiene conocimiento de cómo está la industria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué tanta diferencia observa usted de la industria salvadoreña del azúcar con respecto, por ejemplo, a Brasil, que es donde tal vez tenga usted más conocimiento, en cuanto a esto de la implementación o la evolución hacia la industria 4.0? ¿Y qué retos ve usted en la industria salvadoreña para reducir tal vez esa brecha que podría existir? Sí, fíjese que nosotros tuvimos la oportunidad de, no sé, creo que un mes y medio de viajar a Brasil, ¿verdad? A empaparnos de este boom, digamos, de la industria 4.0. Y como les mencionaba, nosotros fuimos a más o menos unos 3 o 4 ingenios donde ya la están utilizando y pues nos presentaban resultados bastante buenos en cuanto, por ejemplo, a la generación de energía. No les comenté yo, pues, pero todos los ingenios ahora en El Salvador, bueno, menos uno, que es el más pequeño, todos los ingenios, además de generar energía para su consumo propio, también venden energía a la red nacional. Entonces, los ingenios de Brasil no se quedan atrás, hacen lo mismo, además de que generan alcohol, ¿verdad? Para consumo interno, para el uso en automóviles. Pero, de acuerdo a los resultados que ellos nos mostraron, pues han tenido mejoras en la ganancia en cuanto a la venta de energía y a la estabilidad del proceso. Hablando de la estabilidad del proceso, refiriéndonos al menos tiempo perdido, o sea, menos paradas en el tiempo de zafra, que se le llama en el proceso azucarero, el tiempo en el cual se muele la caña. Entonces han tenido también menos paradas y por lo tanto un ahorro en cuanto al mantenimiento. Entonces, definitivamente allá está ya bastante difundido esto. La ventaja de Brasil es que ya tiene, bueno, llevan un montón de adelanto, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, yo he tenido oportunidad de ir 4 veces allá y sí me sorprende, digamos, el grado de adelanto que tienen ellos, pues ellos ya producen equipos, producen electrónicas, producen transmisores especializados ya para la industria azucarera. Entonces, igual ya tienen personal que ha desarrollado este tipo digamos, de sistemas de optimización en tiempo real. Es más, digamos, nos hablaban de que este tipo de sistemas se basan en lógica difusa
Y en una parte, esta es realmente, y les voy a ser sincero, nunca lo había escuchado, pero es un tipo de control basado en lógica genética, ¿verdad? Ya he estado empezando yo a averiguar acerca de esto. Es para mí, bueno, en lo personal era bastante nuevo, la lógica genética, pero todos estos procesos, ya ellos, todas estas configuraciones, todo eso ya lo desarrollan ellos, ¿verdad? No necesitan de tecnologías extranjeras para tenerlo. Y ese es un gran adelanto para un país, ¿verdad? Poder desarrollar las cosas localmente. Así que el reto que tiene la industria azucarera es bastante grande, la local, ¿verdad? Poder dar ese salto. Eh, en lo personal, digamos, o digamos para el ingenio, pues esa es como una meta que se ha trazado. La junta directiva, todos los años las grandes empresas se reúnen, ¿verdad? Los distintos actores dentro de una empresa todos los años digamos, cada cierto tiempo se reúnen para trazar objetivos o rutas para que la empresa no se estanque. Y el ingenio del Ángel pues no es la diferencia. Entonces, hace poco hemos tenido algunas reuniones en ese sentido y uno de las rutas que se ha trazado, ¿verdad? La empresa es dar ese salto hacia la industria 4.0. Entonces, el reto es grande porque se necesita bastante inversión, no es barato toda esta tecnología, ¿verdad? Pero, como bien dicen allá, es de pensar en grande. En Brasil, ¿verdad? Tienen esa parte, estuve leyendo algo allá y decían ellos pensar en grande, pero avanzar, se puede avanzar poco a poco. Y bajo esa filosofía, ¿verdad? Es que, digamos, por ejemplo, algunos sistemas que manejan este tipo de tecnología allá son modulares, ¿verdad? Entonces ellos ofrecen poder ir avanzando o optimizando los procesos en etapas por etapas, ¿verdad? Como hablábamos en la presentación, el proceso tiene la molida, preparación de jugo, evaporación, clarificación. Entonces se puede ir optimizando procesos por etapa, ¿verdad? Y entonces para que la inversión no sea muy grande de inicio, pero sí, yo creo que esa es la parte que la industria pues se va a dirigir en el futuro. Ok, muchas gracias, ingeniero. Por acá, Fernando nos pregunta, buenas noches, ingeniero. Primero, agradecerle por su ponencia y quería hacer la pregunta de ¿qué espera la industria del azúcar de los próximos profesionales en automatización e ingeniería? ¿Qué es lo que está buscando la industria del azúcar en los futuros profesionales? Sí, fíjese que dependiendo, digamos, de los ingenios, así puede ser digamos, lo que espera digamos, no, digamos, ¿cómo explicarles? Básicamente son como 6 ingenios lo que hay en El Salvador y la forma de trabajar de cada uno es diferente. Entonces, lo que puede demandar cada ingenio de un profesional en automatización podría ser, podría ser diferente, ¿verdad? En algunos ingenios se manejan más por especialidad, ¿verdad? Un especialista, digamos, en programación, un especialista digamos, en instrumentación de metrología, otro especialista tal vez en instrumentación analítica y así por el estilo. Y otros ingenios requieren de un profesional que tenga de todas estas partes que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Pero básicamente se necesita un profesional que conozca de los 3 elementos que conforman un sistema de control que los mencioné, ¿verdad? La programación, es decir, de los controladores, de los transmisores
y de los elementos final de control que son las válvulas, más que todo, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que, digamos, se espera. Yo creo que en el caso de la Universidad de Don Bosco, y no es porque, digamos, yo salí de ahí, ¿verdad? Pero yo tengo dos auxiliares, ¿verdad?, que me ayudan a dirigir el departamento, y uno es ingeniero en automatización de la universidad y el otro es técnico. Y los dos, pues, trabajan de manera adecuada, pues, y el ingenio, pues, está contento con ellos. Es indudable que en la universidad, pues, no nos enseñan todo, ¿verdad? Pero también ¿cómo se llama? Las bases, sí, sí son importantes y esas vienen de parte de la universidad. Entonces, por lo menos las bases que tengan en los 3 puntos que mencioné, ¿verdad?, que conforman un sistema de control, sí los deben de traer. Y pues ya, por ejemplo, para la industria azucarera, ya con el tiempo ellos empiezan a conocer el proceso, ¿verdad?, para poder aplicar de manera adecuada todos los puntos que hemos estado mencionando. Eso en la industria azucarera básicamente son 1 o 2 años para conocer el proceso y poder dar resultados, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Raúl por acá nos pregunta, ¿cuál prefiere usted, ingeniero, en cuestiones de cloud, si AWS o Azure? No sé si utilizan alguno de esos en su lugar de trabajo o a donde usted haya visto. Fíjese que ¿cómo se llama? Es que en el ingenio no tenemos ese tipo de tecnología. Como estuvimos viendo, eso es quizás parte ya del avance que tenemos que tener, ¿verdad? Y sinceramente, pues no he tenido yo mucho contacto con ese tipo de tecnología y no le podría yo decir mayor cosa. Pues son cosas que muy seguramente en esto que nos estamos embarcando, que nos queremos embarcar, vamos a hacer uso de esas tecnologías. Perfecto. Y finalmente acá Yorman nos dice, gracias, ingeniero, muy didáctica su ponencia. Y me gustaría contar con la grabación y quizás si se puede el plano del PNID. En el caso pues de la grabación, Yorman, nosotros una vez finalizado el congreso el día de mañana, probablemente la semana siguiente empezaremos a compartir las grabaciones. Y pues en el caso de los planos, ahí sería el ingeniero, si él podría compartirlos, los compartiríamos con ustedes. Sí, sí, digamos el de las calderas y el de los tachos, que es lo que él se refiere, pues sí, se los puedo compartir. Voy a poner en el chat quizás mi correo, o no sé si se los puedo mandar, se los voy a mandar al chat general y ustedes tal vez lo pueden compartir con los, eh, con los participantes. Y entonces el que me escriba, pues si tienen otro tipo de información o específicamente esa, pues yo se la voy a proveer, no hay problema. Ok, muchas gracias, ingeniero. Pues con esa última pregunta damos por finalizado el espacio y reiteramos también las gracias al ingeniero por compartir con nosotros tanto su tiempo como su conocimiento. Y procederemos a hacer entrega de un diploma de agradecimiento al ingeniero por su participación en el Congreso, el cual pues dice de la siguiente manera: The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a ingeniero Irving Aguilar Méndez por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Firman ingeniero Ángel Moreno, tutor de la sección, ingeniero Carlos Montoya, director de escuela, y Francisco Mata, presidente de la sección.
Así también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden escanear el código QR si quieren tener más información sobre ISA y también sobre la membresía estudiantil. Así como, pues, como mencionaba, seguirnos en nuestras redes sociales para tener más información sobre futuras actividades y el resto de ponencias que tendremos el día de mañana, que ya sería el último. Dejo la palabra, ingeniero, si quiere dar unas palabras de despedida. Sí, les vuelvo a dar las gracias, ¿verdad? Por invitarme a participar en un evento de estos. Ahora no soy miembro activo de ISA, pero sí creo que es una asociación que ayuda mucho al desarrollo de nuestra profesión, ¿verdad? Y los invito a todos los participantes pues, a que no dejemos la asociación, ¿verdad? Que siga creciendo esto, ¿verdad? Y pues que la profesión de automatización e instrumentación pues es de mucho futuro, solamente que tenemos que estarnos actualizando, ¿verdad? Así como yo empecé en algún momento, hace 23 años, ha sido una vida de estarse actualizando y con este nuevo reto que tenemos, ¿verdad? Nos tenemos que embarcar en esta nueva dimensión de la automatización y para no digamos, quedarnos atrasados, ¿verdad? Entonces, yo los invito, pues, nuevamente a siempre estarse actualizando en esta carrera que tenemos y que es muy, muy bonita y que da mucha satisfacción. Ok, muchas gracias, ingeniero. Como último punto, antes de retirarnos, quería pedirles a quienes puedan encender sus cámaras para tomar una foto oficial. Y le voy a pedir también a Elena si me puedes ayudar a tomar la fotografía también. Ok, Gusto saludarle, ingeniero. Excelente ponencia. Aprovecho. Gracias. Pues vamos a tomar la fotografía en 3, 2, 1. Ok, muchas gracias a todos por su tiempo. Nuevamente, pues, agradecerles y esperamos que puedan estar también el día de mañana. Quedamos pues ya con el evento finalizado y pueden retirarse. Muchas gracias y feliz noche a todos. Feliz noche a todos.